es el día que se inaugura la actividad teosófica en Ramarjuna para el periodo 2023-2024. E inauguramos con un estupendo ponente que se llama Manuel Torres. Manuel Torres ya hace bastantes años que es miembro, es un gran estudioso de la teosofía y además muy valiente porque ya ha decidido dar conferencias. Ya dio una y ahora va a hacer un ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias que va a dar se titula La filosofía perenne, un tema muy interesante y también es sobre la teosofía. Hoy es la conferencia, la primera parte, que es del Indo a Alejandría. Esta conferencia será grabada y posteriormente colgada en YouTube para que los que no puedan estar presentes la puedan ver. Adelante, Manuel, y muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. ¿Cómo le quito? Pues muchas gracias, presidenta. Gracias a todos por vuestra asistencia, también a todos los que estáis a través del Zoom y permitidme que muy especialmente, además de a la presidenta, que creo que además es la que ha diseñado el cartel de la conferencia, y a José Manuel por su siempre apoyo tecnológico, agradezca muy especialmente la presencia de José Tarragó, que es un referente de la Sociedad Teosófica Española desde hace ya muchos años. Muchas gracias a todos vosotros. En primer lugar, tras saludaros y agradeceros vuestra asistencia, considero que debo explicar la motivación que he tenido para esta exposición. Para ello os explicaré primero una breve fábula. Un discípulo, dispuesto a aprender, le pregunta al sabio cómo puede conocer la más profunda verdad, la omnipresencia y universal eficacia del Brahman, la suprema realidad, según el Chandogya Upanishad. El discípulo tiene que abrir entonces un higo, es lo que le dice el maestro. En su interior hay muchas semillas. Después le dice el maestro que abra una de esas semillas, pero en su interior el discípulo no ve nada. Y entonces el sabio, el maestro, le explica: ya ves, por algo tan minúsculo es tan grande esta higuera. Créelo, hijo mío, esa extrema pequeñez es la esencia del universo. Esa es la verdad. Esa es tu esencia, tu alma. Eso eres tú. Ese es, pues, el gran secreto de la realidad, indefinible y, sin embargo, omnipresente, invisible y, sin embargo, tan eficiente como la semilla del higo, vacía en apariencia. Esta fábula se la leí a un teólogo católico, a Hans Kuhn, en su libro En busca de nuestras huellas, en la página 84, lo cual también es, desde mi punto de vista, un indicio evidente de que las personas de pensamiento libre y global, los verdaderos sabios de la humanidad, son personas que, aunque practiquen una determinada tradición, tienen una concepción globalizada de lo que podemos denominar el todo en mayúscula. Lao Tse dijo que el aprender consiste en añadir día a día al acopio que uno posee. La práctica del Tao consiste en sustraer día a día, sustraer y volver a sustraer, hasta que se ha alcanzado la inactividad. Fijaos que es un mensaje contrario al que habitualmente se nos indica, en el sentido de que aprender es acumulación de conocimientos. Pues no, este mensaje de Lao Tse es que justamente tenemos
que desaprender conocimientos para llegar a nuestra verdadera realidad. Se nos educa para aprender y no para pensar. Y por ello estamos acostumbrados a mirar hacia una determinada dirección, aquella que nuestros sentidos físicos nos permiten la percepción de lo externo. Pero sabemos también que no solo existe lo tangible, es decir, aquello concreto que con nuestros sentidos físicos percibimos. Consecuentemente, si también existe lo intangible, por ejemplo, los rayos ultravioletas que no los perciben nuestros sentidos físicos, parece razonable que asumamos que la realidad en mayúscula supera nuestras capacidades físicas. Pues bien, a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido tradiciones que nos han transmitido el conocimiento de lo intangible, para la búsqueda del sentido de la vida, del por qué estamos aquí, para qué y por qué vivir. Pero la gran mayoría de los seres humanos, también hoy en día, preferimos mantener la ignorancia de lo intangible, sin duda, porque no aceptamos como natural la incertidumbre, permaneciendo en la ignorancia en lugar de tener la mente y el corazón permanentemente abiertos hacia lo existente o hacia la verdadera realidad en mayúscula, aunque sea todavía desconocida o no reconocida. En términos generales, para las culturas oficiales o reconocidas como tales, todo lo concerniente a lo misterioso u oculto se plantea como algo contrario a la realidad y normalmente de carácter pernicioso para el ser humano. Así se nos indica o así se nos cultiva en nuestra normal educación. En mi opinión, el enfoque antes expuesto es debido bien a un desconocimiento de la materia o contenido de lo misterioso o de lo oculto, bien a una estrategia para modelar las mentes respecto a la jerarquía de valores e intereses del que detecta el poder terrenal en un momento y en un ámbito determinados. Mi perspectiva personal es que la realidad, en minúscula, existe y es la propia naturaleza, y que la problemática antes expuesta se genera por la falta de conocimiento concreto de las leyes naturales, por lo que considero que la actitud sería la de investigar permanentemente las leyes naturales para conocerlas o descubrirlas y, en su caso, actuar conforme a ellas o utilizándolas siempre en beneficio de la propia naturaleza y, por ende, de la humanidad, ya que ésta forma parte de aquí. Por tanto, lo que en términos comunes se considera mágico es el desconocimiento de lo ya existente, es decir, es, por lo tanto, pura ignorancia. Ya Plotino dijo que el conocimiento puede obtenerse a tres niveles diferentes: el de la opinión, el de la ciencia y el de la iluminación. Fijaos que la opinión es meramente subjetiva, la ciencia es lo que se ha conseguido por experiencia reiterada hasta que se demuestra que puede no ser lo correcto, y la iluminación, en definitiva, deriva de lo que llamamos la intuición. A la vista de lo anterior, me ha parecido que puede ser útil tener una cierta, aunque sucinta, visión globalizada de algunas de las tradiciones, filosofías o líneas de pensamiento que a lo largo de la historia han considerado y profundizado en esos principios y valores que para la mayoría en general se consideran sobrenaturales por ignorancia, al no haberse descubierto todavía las leyes naturales que los explican. Ciertamente la exposición tendrá que ser necesariamente breve, parcial y muy superficial, pero puede ser propiciatoria de exposiciones posteriores más profundas sobre algunas de las materias que se expondrán seguidamente.
La filosofía perenne, o filosofía o sabiduría perenne, sugiere la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas. Fue usado en primer lugar en el siglo XVI por Agostino Steuco en su libro titulado De Perenni Philosophia Libri de 1540. La idea fue posteriormente asumida por el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz, quien también desarrolló la teoría de las mónadas. Leibniz la usó para designar la filosofía común y eterna que subyace tras todas las religiones y en particular tras las corrientes místicas dentro de ellas. Este término fue popularizado de forma más reciente por Aldous Huxley en su libro de 1945, La filosofía perenne. La expresión filosofía perenne también se ha usado como una traslación del concepto hindú de Sanatana Dharma, la verdad o norma eterna e inmutable. En España, la filosofía perenne tiene en la figura y extensa obra del filósofo y escritor pacense Antonio Medrano uno de sus máximos exponentes. De acuerdo con los fundamentos de la filosofía perenne, los pueblos de diversas culturas y épocas han experimentado y registrado percepciones comparables sobre la naturaleza de la realidad, el ego, el mundo y el significado y propósito de la existencia. Estas similitudes apuntan a unos principios universales subyacentes, los cuales forman la base común de la mayoría de las religiones. Las diferencias entre estas percepciones fundamentales surgen de las diferencias en las culturas humanas. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la denominada filosofía perenne? Pues son: el mundo físico o fenomenológico no es la única realidad. Existe otra realidad no física llamada noumenal. El ser humano refleja la naturaleza de esta realidad de dos caras. Mientras el cuerpo material está sujeto a las leyes físicas del nacimiento y la muerte, el otro aspecto de la existencia humana no está sometido a la decadencia o a la pérdida, y es idéntico al intelecto o al espíritu, que es el núcleo del alma humana. Todos los humanos, finalmente, poseen una capacidad, la cual no es usada y por tanto está atrofiada para la percepción intuitiva de la verdad última o absoluta. La filosofía perenne también es un concepto principal dentro de la teoría integral de Ken Wilber. En Wilber, la filosofía perenne sería la herencia memética universal, humana y profunda referida a verdades fundantes, a la condición intrínseca de dignidad del hombre y el acceso a estructuras profundas mentales de conciencia unidas a la espiritualidad. Su resultado es la existencia de aspectos comunes a todas las tradiciones espirituales de todo el mundo, probando la existencia de la conciencia, unidad, totalidad. Pues bien, veamos esa comparación posible entre la filosofía perenne con la teosofía. La teosofía propone, como todos sabéis, que todas las religiones surgieron a partir de una enseñanza o tronco común, que ha quedado oculta bajo el velo de las doctrinas que se fueron elaborando con el correr de los siglos siguientes, llevando muchas veces a contradecir la enseñanza original. El estudio comparativo de la ciencia y la filosofía son otra forma de acercamiento a esta enseñanza original, que no es otra cosa que la realidad permanente que subyace por detrás del mundo sensible, sujeto al constante devenir. Es un sistema que abarca lo que se considera la verdad esencial, que subyace a la religión, la filosofía y la ciencia.
Por ello, la sociedad teosófica tiene como uno de sus 3 principios básicos fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia. A la vista de lo anteriormente expuesto, puede fácilmente deducirse la coincidencia o convergencia de principios, perspectivas o planteamientos de ambas concepciones de pensamiento, la filosofía perenne y la teosofía. Una manera de relacionarlas sería que tal vez la filosofía perenne tiene una perspectiva de abajo a arriba y la teosofía de arriba a abajo. En este sentido nos recuerda el principio hermético, también por todos conocido, de como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entremos en la evolución histórica de esta línea de pensamiento. Esta línea de pensamiento que motiva la presente charla ha existido en mayor o menor medida a lo largo de la historia en las siguientes corrientes de pensamiento, que no tienen la finalidad ni de ser completa ni exhaustiva. Huelga decir que el propósito por mi parte del contenido de esta charla es meramente divulgativo, de meras pinceladas superficiales, sin más pretensión que favorecer a quien pueda tener interés el estudio de una tradición o cultura particular, sobre todo a la reflexión sobre lo común de todas ellas. Cualquier otro objetivo sería pretencioso por mi parte, porque obviamente no tengo ni el conocimiento ni las capacidades para un objetivo de mayor elaboración o alcance. Tras el primer ser humano, según la tradición Enoch, tenía ya todos los cuerpos integrados para así ser considerado como ser humano, y que según se nos dice Yahvé se lo llevó a los cielos sin conocer la muerte física, la línea de pensamiento de la sabiduría perenne o filosofía divina ha estado presente siempre en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Exploraremos cómo esta filosofía se desarrolló y se manifestó desde las antiguas civilizaciones del Indo hasta la esplendorosa ciudad de Alejandría en la antigua Grecia. Un pensamiento o actitud espiritual ha existido también siempre en todos los pueblos de la Tierra, desde los aborígenes de Australia o los pueblos o tribus de África, ya en el Neolítico y en el Paleolítico. La civilización de Harappa, en el Valle del Indo, se supone que ya existía 5.000 años antes de Cristo. En Oriente he recogido simplemente las tradiciones más importantes por el número de personas que las han seguido. Está el vedismo, la civilización del Indo en la región que hoy en día está en la actual India-Pakistán, fue cuna de una de las primeras filosofías perennes conocidas. El vedismo es la religión del periodo védico en la India, históricamente anterior al hinduismo. Está basada en los 4 antiguos textos sánscritos llamados Vedas. Las enseñanzas védicas se transmitían oralmente. El periodo védico puede haber terminado alrededor del siglo VI a.C. En ese siglo aparecieron las primeras Upanishads, el Chandogya Upanishad y el Brihadaranyaka Upanishad, que son diálogos entre un discípulo y su maestro acerca del yo y culminan con una tesis sobre el yo universal unido con la totalidad del cosmos. El hinduismo. Entre los temas prominentes de las creencias hinduistas figuran los 4 purusharthas, las metas u objetivos propios de la vida humana, a saber, dharma, es decir, ética o deberes, artha, prosperidad, trabajo, kama, deseos, pasiones, y moksha, liberación, libertad de las pasiones y del ciclo de muerte y renacimiento.
así como karma, acción, intención y consecuencias, y samsara, ciclo de muerte y renacimiento. Las principales escrituras son los Vedas, los Upanishads, los Puranas, el Mahabharata, el Ramayana y los Agamas. Jainismo. El jainismo, ya he dicho que eran puras pinceladas, porque si no sería una exposición imposible de realizar en un tiempo adecuado. El jainismo surge en el siglo VI a.C. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar el alma a conciencia hacia un estado divino y de liberación, moksha. La filosofía jainista trata extensamente los problemas de metafísica, cosmología, ontología, epistemología y divinidad. Incluye un dualismo, negación de un Dios creativo y omnipotente. Incluye el karma, un universo eterno y no creado, ahimsa, la no violencia, la teoría de las múltiples facetas de la verdad, o anikantavada, y una moral basada en la liberación del alma. Se centró en la no violencia, el desapego y la búsqueda de la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Taoísmo. El Tao es la idea fundamental y es referido como el principio de unidad absoluta que conforma la realidad suprema y el principio cosmogónico y ontológico de todas las cosas. Tiende a enfatizar el Hu Wei, la no acción o acción sin intención. El taoísmo establece la existencia de dos fuerzas, una pasiva, otra activa. El yin y el yang aparentemente se oponen, aunque en realidad se complementan simultáneamente entre sí, es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Budismo. La filosofía budista comparte el objetivo de superar el sufrimiento, dukkha, y el ciclo de muerte y renacimiento, samsara, ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad. Las prácticas incluyen refugiarse en el Buda, el Dharma y la Sangha, la observancia de los preceptos morales, el monasticismo, la meditación y el cultivo de los paramitas, perfecciones o virtudes. Para alcanzar su entendimiento se necesita una visión holística de su conjunto. Se acepta la creencia en realidades espirituales como el renacimiento, el karma y la existencia de seres espirituales y deidades. Puso énfasis en la búsqueda de la iluminación y la compasión hacia todos los seres vivos. Confucianismo. Los confucianos ven el cosmos como algo armónico que regula las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana. El hombre debe armonizarse con el cosmos, es decir, estar de acuerdo a lo ordenado por el cielo. Para ello debe autoperfeccionarse mediante la introspección y el estudio. Confucio no pensaba el cielo como algo externo al individuo, sino que el cielo está en él mismo, en el propio individuo. Es también una doctrina de humanidad y civismo. Enfatiza en la educación y moral ciudadana. Sintoísmo. Se basa en la veneración de los kami, espíritus sobrenaturales que existen en toda la naturaleza. Algunos kami son locales y son conocidos como espíritus o genios de un lugar en particular, pero otros representan objetos naturales mayores y procesos, por ejemplo, Amaterasu, la diosa del sol. El término Shinto significa camino de los dioses. El sintoísmo no posee una deidad única ni predominante, ni reglas establecidas para la oración, aunque sí cuenta con narraciones míticas que explican el origen del mundo y de la humanidad. En la diapositiva he puesto más o menos los años de cada una de estas tradiciones
y la zona geográfica en donde fundamentalmente se implantaron o se desarrollaron. Y ahora pasemos del Oriente al Medio Oriente. Mesopotamia. La cultura de Mesopotamia, caldeos, arameos, casitas, arcadios y babilonios, fue pionera en muchas de las ramas del conocimiento. Desarrollaron la escritura y más adelante la fonética. En el campo del derecho crearon los primeros códigos de leyes. En arquitectura desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula. Crearon un calendario de 12 meses y 365 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Incursionaron en lo que hoy en día llamamos ciencias o matemáticas, legando también importantes conceptos como la teoría atómica, diversos teoremas matemáticos o sobre medicina. Los astrónomos babilónicos eran muy expertos en matemáticas y podían predecir eclipses y solsticios. El pensamiento babilónico tuvo una influencia considerable en los principios de la antigua filosofía griega y helenística. El mazdeísmo y zoroastrismo reconocen como divinidad a Ahura Mazda, considerado el único creador increado de todo, el supremo y el absoluto. La comparación del zoroastrismo y la filosofía persa con la religión hinduista y la filosofía india es útil para comprender su nacimiento. Estas dos religiones tenían un dios llamado Mitra por los indios y Mitra con H intercalada entre la T y la R por los iranios, que significan el sol o el dios del sol. Los zoroástricos se esforzaron por eliminar el culto de Mitra en provecho del de Ahura Mazda, justificando el nombre de mazdeísmo dado a veces a su religión. Los griegos consideraban a este último como equivalente a Zeus, su dios celeste. El zoroastrismo posee una importancia única en la historia de las religiones a causa de sus enlaces o nexos entre las tradiciones occidentales en las religiones abrahámicas y las tradiciones orientales de las religiones dármicas. En el zoroastrismo se apuntan por primera vez algunos importantes conceptos para otras religiones posteriores, como el de cielo versus infierno, el día del juicio final o la diferencia entre ángeles y demonios. Son los introductores del dualismo en el ámbito de las religiones, siendo también fundamental la importancia de la ética moral, aunque el dualismo también hay escuelas hinduistas que son estrictamente dualistas. En el hinduismo hay tanto posturas de monismo como el Advaita Vedanta o dualistas. El hermetismo es una tradición basada en textos atribuidos a Hermes Trismegisto, una legendaria combinación del dios griego Hermes y el dios egipcio Toto. El hermetismo estuvo estrechamente asociado a la idea de una sabiduría divina primigenia, revelada solo a los sabios más antiguos. Algunos de los principios del cuerpo doctrinal hermético, contenidos en su fundamental obra El Corpus Hermeticum, son el pensamiento simbólico, el hombre como símbolo emblemático del mundo, la relación microcosmos-macrocosmos, el anima mundi, la teoría de las correspondencias entre niveles, la complementariedad de los contrarios, la meditación como técnica de ascensión y la vida como transmutación personal. Es muy difícil deslindar el hermetismo filosófico o místico del hermetismo técnico o ocultista.
Sin embargo, se puede afirmar con mucha seguridad que los filósofos herméticos estuvieron vinculados a conceptos comunes a ciencias del periodo como la astrología y sobre todo la alquimia, y a cierta clase de magia ceremonial eco-egipcia. El hermetismo es completamente unitario en cuanto a la tríada fundamental que estructura la realidad. La unidad como reflejo de Dios en todas las cosas nos lleva a la concepción de la mónada como elemento analógico e inmanente a lo creado. La unidad, puesto que es principio y raíz de todo, está en todas las cosas como raíz y como principio. La más antigua y venerada de todas las fórmulas alquímicas es la sagrada tabla de esmeralda de Hermes. Está relacionada tanto con la alquimia de los metales de baja ley como con la alquimia divina de la regeneración humana. Esta última frase la he sacado del libro de Manly Hall, Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, en su página 586. Egipto. La religión del antiguo Egipto se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades quienes se creía tenían el control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Los egipcios creían que los fenómenos de la naturaleza eran fuerzas divinas en sí mismas. Este sistema politeísta era muy complejo, pues se creía que algunas deidades existían en diferentes manifestaciones y algunas tenían múltiples roles mitológicos. A la inversa, muchas fuerzas naturales, como el Sol, estaban asociadas con múltiples deidades. Estas fuerzas deificadas incluían los elementos característicos de los propios animales o fuerzas abstractas. Se creía que algunas deidades existían en diferentes manifestaciones y algunas múltiples roles mitológicos, y algunas tenían múltiples roles mitológicos. Durante el Nuevo Imperio, el faraón Akenatón abolió el culto oficial a otros dioses en favor del disco solar Atón. El universo se centró en Mahat, una palabra que engloba varios conceptos del español, incluyendo verdad, justicia y orden. Era el orden fijo y eterno del universo, tanto en el cosmos como en la sociedad humana. La palabra magia es usada para traducir el término egipcio Eka, con H, que es la habilidad para hacer que sucedan cosas por medios indirectos. Escuelas mistéricas. Fueron escuelas religiosas del mundo egipcio y grecorromano. La principal caracterización es el secreto asociado a las particularidades de la iniciación y la práctica ritual que no pueden ser reveladas a extraños. Constituían uno de los tres tipos de religión helenística, siendo los otros el culto imperial o la religión étnica particular de una nación o estado, y las religiones filosóficas como el neoplatonismo. Los misterios complementan la religión civil en lugar de competir con ella. Las escuelas de misterios más conocidas incluyen los misterios eleusinos, los misterios dionisíacos, los misterios órficos, los misterios mitraicos, los misterios samotrácicos, los misterios báquicos, los misterios pitagóricos y los misterios platónicos. Si la benevolencia de los que me puedan escuchar o me escucháis y me puedan escuchar y de la rama adjuna, tengo preparada una posible charla solo sobre las escuelas mistéricas. Cábala judaica. La cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo. Se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios e Ein Sof, un ser infinito,
que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero y finito. Es la base de interpretaciones de carácter místico en el judaísmo. Una de las ideas más antiguas de la Cábala es una correspondencia entre las sefirot del árbol de la vida, verdadero diagrama de la cosmogénesis y de la antropogénesis, y el cuerpo humano como analogía para explicar conceptos espirituales para los cuales no hay palabras, ya que por definición son inmateriales. También en la diapositiva he puesto las épocas temporales y geográficas de estas distintas corrientes de pensamiento en el Medio Oriente. La cultura del Valle del Indo y de Mesopotamia llegó, en mi opinión, a Occidente gracias, por una parte, a las conquistas de Alejandro Magno, quien, siendo básicamente un conquistador, había sido alumno de Aristóteles, por decisión de su padre Filipo, y quizás por ello tenía la convicción de respetar la cultura de los países que conquistaba. Por ello, tras su fallecimiento y la desmembración de su imperio, el que había sido uno de sus generales fue el primer faraón de la dinastía de los Ptolomeos, y se explica, yo creo más fácilmente, la creación de la ciudad de Alejandría y de su biblioteca. El propio Alejandro Magno fue investido como faraón en una de las en Siwa, que era la sede de una de las escuelas mistéricas existentes en Egipto. Es significativo darse cuenta de la relación históricamente existente entre el vedismo y el mazdeísmo, de este con el judaísmo y la cultura de Egipto, y de estas dos últimas culturas con la de la Grecia clásica, que también es, como sabemos, raíz cultural del cristianismo. En esto último estoy intentando enlazar la línea de pensamiento fundamental, esencial, de las distintas tradiciones. Y para terminar hoy en esta exposición, la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue uno de los mayores centros de difusión del conocimiento de la antigüedad, instituida en el siglo III a.C. Su influencia se hizo sentir en todo el mundo helénico, en la ciencia, la literatura y la filosofía, hasta por lo menos el Renacimiento. Aquí se produjo un sincretismo de diferentes tradiciones filosóficas, donde los sabios griegos entraron en contacto con las ideas de Egipto, Persia e India. La Biblioteca de Alejandría, con su vasta colección de conocimientos, se convirtió en un centro de estudio e intercambio de ideas, y la noción de una realidad trascendental, la búsqueda del conocimiento y la importancia de la virtud ética fueron temas comunes. Para ir concluyendo, pero todavía no he concluido, voy a la denominada era axial. El filósofo alemán Karl Jaspers definió la era axial, el periodo que transcurre entre el año 800 a.C. y el 200 a.C., como la línea divisoria más profunda de la historia del hombre, durante la cual apareció la misma línea de pensamiento en tres regiones del mundo: China, India y Occidente. Un tema que yo creo que es interesantísimo, el hecho de que en este periodo de tiempo relativamente breve en la historia de la humanidad, en tres zonas, porque hoy las comunicaciones y los desplazamientos son afortunadamente mucho más posibles que en aquella época, pero que en aquella época
la línea esencial del pensamiento coincidiera con la trascendencia que tuvieron en zonas como China, India y el propio Occidente, permite intuir el concepto de sincronicidad, a ese concepto que Carl Jung posteriormente desarrolló de forma extraordinaria. Características de la era axial. El hombre se hace consciente de sí mismo y de sus limitaciones. Su anhelo es la salvación personal. Intenta ganar esta salvación a través de la actividad reflexiva. De este caos nacen todas las corrientes actuales de pensamiento. Pues bien, si tenemos en cuenta que la actual población mundial es de unos 8.100.000 de seres vivos y que la suma de quienes se consideran pertenecientes a una de las culturas que hemos tratado hoy, junto con las que con vuestra benevolencia podemos tratar en la segunda parte de esta charla, el próximo día 12 de noviembre, creo, puede afirmarse que el porcentaje de ateos y agnósticos, a pesar de haber aumentado en los 2 últimos decenios, alcanza apenas aproximadamente un 10% de la población total. E incluyo ahí a ateos y agnósticos, que como sabéis no tiene nada que ver. Ello me parece relevante significarlo, por cuanto el 90% hoy en día de la población de la actual humanidad, aunque la inmensa mayoría de personas no suelen vivir conscientes de lo no tangible, tienen asumida o interiorizada por la cultura en la que viven o han sido educados la existencia de lo intangible. Quien explora lo desconocido es el que abre las puertas del progreso para todos. Se requiere que el buscador tenga en todo caso la responsabilidad de asumir los riesgos de todo tipo, como la incomprensión de los demás, el fracaso en sus intentos o la dedicación a temas que no le puedan reportar beneficios personales. Además, el explorador o buscador no suele interesar el establishment por cuanto se interpreta que puede desestabilizar el status quo del poder existente, porque puede alterar lo instituido con los efectos que ello comporta, cuando la única, en mi opinión, sincera razón de aquel, del establishment, es proseguir en el camino, el del explorador, perdón, es el de proseguir en el camino de desvelar la verdad. Uno de los propósitos pretendidos por mi parte en esta charla ha sido transmitir, quizás he conseguido algo, que en la multiplicidad cultural que tiene su lógica razón de ser en los distintos ámbitos territoriales y temporales habidos y existentes, existe siempre una concepción de aspiración hacia lo más alto, es decir, un trasfondo esencial común proclive hacia la unicidad en mayúscula, hacia el uno, o si se quiere, si se entra en un planteamiento metafísico todavía mayor, hacia el cero. Uno de los riesgos permanentes, porque además se propicia cotidianamente, es la separatividad de los distintos seres y cosas, cuando desde una reflexión profunda puede vislumbrarse que la separatividad es una ficción, ya que la verdadera realidad es no solo la interrelación de todo, sino que es el origen y el destino final ha sido y ha sido siempre el todo en mayúscula. La teoría de la relatividad de Einstein confirma la afirmación anterior. Ciertamente, analizar cada una de las culturas o líneas de pensamiento que a lo largo de la historia de la humanidad han existido
fomenta siempre el conocimiento cultural y por ende potencia el intelecto. Ahora bien, el conocimiento de los distintos tipos de árboles y arbustos que puede haber en el bosque puede impedirnos tener una visión conjunta del bosque mismo, si no se tiene capacidad universalista y abstracta. Es decir, conviene compatibilizar las cosas concretas, tendiendo, gracias a cultivar la intuición, al planteamiento más universal o abstracto. Otro ejemplo, por otra parte, de esto mismo, es el uso adecuado de una buena brújula, y en nosotros se puede conseguir con conocimiento de lo real, sea cual sea el punto cardinal en el que estemos, porque siempre que tengamos una buena brújula nos orientará hacia el norte magnético, no hacia el norte geográfico, sino al magnético, es decir, hacia lo verdadero en mayúscula. Por ello, mi personal sugerencia es que el conocimiento de lo diverso no nos debe impedir vislumbrar el origen y el destino único si cultivamos lo abstracto y, como ya he dicho antes, la intuición. La filosofía perenne, según Huxley, se puede empezar por abajo con la práctica y la moral, por arriba con la consideración de las verdades metafísicas o finalmente por el medio, en el punto focal en que mente y materia, acción y pensamiento se dan cita en la psicología humana. Creo, que al menos a mí me lo parece, que esta frase de Huxley es también absolutamente aplicable a la sabiduría divina, es decir, a la teosofía. El tema de la filosofía perenne es la naturaleza de la realidad eterna, espiritual, pero el lenguaje en que debe formularse fue desarrollado para tratar fenómenos temporales. Ahora y así, con una frase sacada del Collecting Writings de Elena Blavatsky en su volumen 13, página 124, que dice: el conocimiento de comprender la verdad pertenece a aquellos que colocan la verdad por encima de sus personalidades. A eso os invito a todos y muchas gracias por vuestra atención.